Una vez más, bienvenidos y vamos a dar inicio a nuestro servicio de celebración de la Iglesia Misionera Getsemaní y de todos los que nos acompañan en este tiempo cada domingo. Vamos a leer Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vemos que a través de toda la Biblia el arrepentimiento logra cosas maravillosas delante de la presencia de Dios. Cuando nos humillamos, nos arrepentimos, Dios obra a nuestro favor. Entonces ahorita todo el mundo, todo el planeta está bajo una situación muy dura, muy difícil, y aquí lo que nos queda es humillarnos al Señor. Vamos a orar, a humillarnos, porque ciertamente pecamos, ciertamente somos merecedores de muchas consecuencias por causa de lo que hacemos, lo que decimos, lo que hacemos más que todo. Entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque no solamente es el virus, ¿verdad? No solamente es la situación económica, también estamos viendo cosas muy feas, muy terribles, que amenazan a la humanidad, al hombre, a la mujer, y amenazan nuestra fe, amenazan nuestra paz, amenazan muchas cosas que tenemos que estar humillados delante del Señor para que Él nos libre en este tiempo de prueba, en este tiempo difícil. Cada quien está librando una batalla, bien sea en la salud, en lo económico, en las emociones, en la fe, en cualquier circunstancia. Pero si nos humillamos al Señor, Dios obrará a nuestro favor. Este es un ejemplo magno, el de Jonás, el de Nínive, pero hay muchos otros ejemplos en la Biblia donde vemos que el que se humilla, Dios lo oye, Dios lo enaltece, Dios acerca su oído, y vamos a decirle al Señor que nos enseñe a humillarnos, que de verdad haya un corazón contrito y humillado en cada uno de nosotros, para que nos libre de todo este mal que se nos avecina a esta generación que estamos viviendo. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en esta tarde queremos humillarnos una vez más públicamente, en grupo, Señor, en comunidad con mis hermanos, con todo el que se conecta, Padre, todo aquel que pasa y se queda en este canal. Señor, queremos humillarnos, queremos en esta primera parte del servicio, Padre de la gloria, pedirte perdón, pedirte que nos enseñes, Señor, cómo debemos humillarnos ante ti para lograr tu favor divino, Señor. Mira lo que estamos atravesando.
Mira lo que está atravesando cada familia, Padre, cada hogar, Señor, cada ministerio, cada hombre, cada mujer. Señor, no es solamente en un país, 2 o 3, es en todo el planeta, es en todas las naciones, Señor. Padre, donde estamos enfrentando, Señor, guerra, rumores de guerra, catástrofes naturales, Señor, donde estamos enfrentando enfermedades, pruebas, luchas, maquinaciones del enemigo contra nosotros, Padre de la gloria, contra tu humanidad, contra lo que tú creaste, Señor, como lo más bello, lo más precioso que fue el hombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que nos enseñes a humillarnos, que de verdad haya en nosotros un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón, Señor, arrepentido, que no sea de nuestros labios para afuera, Dios amado, sino que podamos sentir dolor, Señor, dolor por hacer las cosas mal, Señor, y comenzar a enmendar los caminos, que tú nos puedas librar de la mano, Señor, como dice el Salmo, del cazador y de la peste destructora, que tú nos puedas librar de esas mentes maquiavélicas, Señor, que están planificando, Padre, el mal contra la humanidad, que tú nos puedas librar, Espíritu Santo, de estos dardos del maligno que llegan a nuestra mente, Padre, espíritus y demonios de depresión, de soledad, de tristeza, espíritus inmundos de enfermedad que están atacando a tu pueblo, que están atacando a tus ministros. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos que tú nos libres, Padre amado, de esas fieras, Señor, de los leones, de la boca de los leones, de las garras de Satanás. Dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y la única manera que no nos devore es que nos humillemos, que bajemos nuestra cabeza, nuestro corazón delante de ti, Señor, que toda soberbia, altivez y orgullo, Señor, sea depuesto, Padre, sea llevado a tierra, Dios mío, y que nosotros podamos, Señor, ser parte de la solución del plan que tú tienes para este planeta, para esta tierra. Señor, perdónanos, Padre de la gloria. Señor, mira las amenazas de inundaciones, las amenazas de huracanes. Señor, mira, Dios mío, toda esta catástrofe natural que se avecina, Señor, que ya en algunos estados están siendo víctimas de ello. Señor de la gloria, perdónanos, ayúdanos, Señor, perdona a los gobernantes, perdona a los presidentes, perdona a los pastores, perdona a los ministros, a las autoridades, a la policía, aquellos que tienen eminencia, Señor, aquellos que deben llevar y regir un país, una congregación, una familia. Padre, ayúdanos, perdónanos, Señor, perdona a cada madre de familia, cada padre de familia, perdónanos, Señor, por no hacer las cosas bien, Padre de la gloria, y ayúdanos en este tiempo difícil que estamos viviendo, Padre amado. Señor, te pedimos, Dios mío, Señor, por aquellos que están al frente de batalla de esta pandemia, por los médicos, por las enfermeras. Padre, nos humillamos, Señor, por este pueblo, Señor, por este país. Nos humillamos por nuestro país de origen, nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Pecados cometidos que ni siquiera nosotros nos imaginamos, Señor, que han hecho y que han cometido, pero de cierto que lo han hecho, Padre, por cuanto tú lo has declarado, Señor. Ayuda a tu pueblo a humillarse. Ahí está la iglesia, Señor, a nivel mundial. Toca los corazones de la iglesia, de los creyentes, de los ministerios. Levanta ministerios de intercesión en este tiempo. Levanta ministerios proféticos, levanta ministerios pastorales de jóvenes, de niños. Levanta, Señor, ministerios, Señor, que puedan canalizar al pueblo, que puedan guiarlo, Señor, que puedan llevarlo a beber las aguas del río del Espíritu, Señor. Padre, mira cómo se ha ligado el trigo con la cizaña. Mira cómo el enemigo, Señor, ha involucrado lo santo con lo profano. Ayúdanos, Señor, porque solo nosotros tenemos que hacer nuestra parte en este tiempo. Padre, nos ha tocado vivir este momento duro de la historia, pero solo tú nos puedes dar la sabiduría, la
la venda de nuestros ojos y que podamos ver al Dios, Señor, invisible, pero que está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Oh, gloria, oh, Señor, gloria, porque oh, tú eres gloria, Dios gloria, grande, gloria. misericordioso, eres benevolente y justo. Y nosotros levantamos clamor e intercesión para que tú ministres, Señor, para que tú intervengas, para que tú operes y te manifiestes poderosamente en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Señor, necesitamos que en el día de hoy tú hagas algo glorioso en cada uno de nosotros, en cada uno, Señor, de los que está conectado, bien sea por Skype, por YouTube o por Facebook, aquellos que se van a conectar, Señor, en diferido. Nosotros intercedemos y clamamos para que tú ministres y te manifiestes con ese gran poder y con esa gracia tuya, ministrando una visitación en cada iglesia, en cada creyente, la salvación en cada corazón, Señor. Nosotros necesitamos esa manifestación tuya, ese quebrantamiento, esa operación gloriosa y portentosa para que tú ministres, Señor, y pueda, Señor, darse la salvación, Dios mío, la bendición, la liberación de lo alto, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, nosotros presentamos a estos 3 estados, Señor, que están bajo amenaza, Señor. Algunos ya se encuentran, Señor, bajo las aguas, como es el estado de Michigan, donde hay varias ciudades, Señor, donde muchas personas han perdido, Señor, sus propiedades. Señor, Chicago, Illinois, está también bajo esa amenaza, y no solamente de inundación repentina y severa, sino también bajo tornado. Dios mío, la ciudad de Elkhart, hemos estado clamando para que tú nos bendigas, para que tú nos protejas, para que tú protejas el condado de San Joseph, para que protejas, Señor, el condado de Elkhart. Dios mío, para que esas aguas continúen su camino y no vayan, Señor, a afectar, Dios mío, a la comunidad. Nosotros clamamos e intercedemos para que una vez más tú nos libres en el nombre glorioso y portentoso de tu amado Hijo Jesucristo. Nosotros lo declaramos por tu palabra, nosotros lo solicitamos en tu presencia para que tú nos ministres, Señor. Tus ángeles protejan nuestras ciudades, protejan nuestros estados, protejan nuestros vecinos, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Señor mío, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es verdad, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo. Señor mío, por tu palabra gloriosa y portentosa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por tu palabra, Señor. Vamos a adorar al Señor, aleluya. Dígale palabras hermosas allí donde usted está. Adórenlo, adórenlo bajo esta canción hermosa. Adórenle, dígale palabras lindas. Llene su casa de alabanza, llene la atmósfera, ese cuarto, esa sala donde usted está en este momento. Llénelo con palabras hermosas para Dios y llenemos su trono de alabanza, aleluya. Milagroso, poderoso. Aleluya. Gloria, gloria.
Bendita la gloria de tu nombre, Señor. Bendita la gloria de tu santo y divino nombre. Nosotros magnificamos y exaltamos la gloria de tu nombre, Señor, de tu majestad, de tu poder, de tu señorío, porque tú eres excelso, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso, y nosotros clamamos y bendecimos tu nombre, porque tu nombre es excelso, Señor. Santo es tu nombre. Usa más la voz. Estamos orando en ese problema financiero. Estamos orando en esa enfermedad, en ese dolor, en esa cama de hospital, en esa cama de enfermedad. Estamos orando, aleluya. Estamos orando en esas emociones. Estamos orando en ese pensamiento, Padre, alineándolo conforme a la obediencia de Cristo, aleluya. Aleluya, Señor. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Moisés dijo, Él es el objeto de vuestra alabanza. Así que abre tus labios y adora la gloria. Alaba la gloria del Señor. Alaba su grandeza, su poderío, su santidad, su presencia, su persona. Él es digno de toda alabanza. Nosotros le bendecimos, nosotros le exaltamos, nosotros magnificamos y glorificamos y nos humillamos ante su presencia. Oh Jesús, bendita la gloria de tu nombre, Señor. Santo de Dios, el favor, la gracia, bendita la gloria de tu nombre, mi Señor. Te exaltamos, te bendecimos, adoramos al Espíritu Santo de Dios, adoramos al Padre, adoramos al Hijo, adoramos al Espíritu Santo de Dios, a esa tercera persona de la Trinidad, amigo inseparable, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el momento cuando seamos levantados. Irá con nosotros para que podamos llegar en esa victoria a la patria celestial. Bendita la gloria del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Muy buenos días tengan todos los hermanos de la Iglesia Misionera Quexemaní, que están conectados a través de Skype, que están conectados a través de Facebook, de YouTube. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora a través de YouTube, a través de Facebook. Dios me les bendiga en gran manera. Agradecidos estamos de que usted esté allí peleando la batalla del día de hoy, donde estamos seguros que tenemos la victoria. Como dice un cántico que aprendí en Venezuela, que dice: el Señor la victoria ha dado ya. Si confío en Él, la batalla peleará, porque el Señor la victoria ha dado ya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a tener la lectura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Estamos en vísperas de la celebración del día de Pentecostés. La celebración del día de Pentecostés. Y nosotros nos anticipamos para hablar un poco de este día y poder de esta manera aprovechar el tiempo al máximo para que el día domingo 31, cuando estemos allí en esa fiesta de primicias de la cosecha de las semanas,
entonces nosotros podamos obtener el mayor beneficio, tal cual como lo obtuvieron los discípulos del Señor y todos aquellos otros que son mencionados en las Escrituras. La palabra del Señor dice, desde el versículo 1 al 13, dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes y juntos. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes. Unánimes, podemos hablar de unanimidad, de unidad. Por ejemplo, cuando agarramos las papas y las sancochamos, para que las podemos tener juntas en el recipiente, mas no están unidas, ni están unánimes. Para que ellas puedan estar unánimes, necesitamos triturarlas y unir todas esas papas en una, y allí ninguno puede diferenciar cuál era la papa A, cuál era la papa B, cuál era la papa C, porque todas se habrán fusionado en una. Así estaban los discípulos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, en obediencia a lo que el Señor les había dicho, que no se fueran de Jerusalén hasta que Él enviara la promesa que oyó del Padre. El que envía la promesa, o el que envió la promesa la dio el Padre. Jesús rogó al Padre y el Padre le dio esa promesa al Hijo. Y el Hijo se la ofertó a los discípulos. Entonces tenemos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Pudiéramos decir que era como especie de un huracán categoría 4 o categoría 5, porque para que pudiera abrir las puertas y las ventanas que estaban bien aseguradas, porque los discípulos estaban atemorizados por causa de la muerte de Jesús, por causa de la persecución que se podía generar contra ellos. Y dice la Biblia que llenó toda la casa donde estaban sentados. Es decir, que ya no estaban de rodillas. Así sería el agotamiento y el cansancio, que estas personas estaban de rodillas, sentados, porque ya les dolían sus rodillas. Y dice la Escritura, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El escritor Lucas utiliza un símil como para decir que parecía como que si una llama literal de fuego se había posado sobre sus cabezas, y dice que ese acto provocó que todos fueran llenos del Espíritu Santo, es decir, fueron controlados, fueron capacitados y guiados por el Espíritu Santo, y el efecto, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Para ese tiempo solamente se conocían la existencia de 70 naciones, y eso comprendía lo último de la tierra. Eran las 70 naciones que estaban pobladas, descubiertas o que estaban en el rango de la profecía bíblica. Estos hombres habían ido a celebrar la Pascua y se quedaron hasta el día de Pentecostés, porque la Pentecostés o la fiesta de las semanas era una fiesta sumamente importante para el pueblo judío. Y dice, y hecho este estruendo, es decir, que fue algo
que no pasó desapercibido, sino que aquel viento recio se manifestó en ellos, llegó el derramamiento del Espíritu Santo y el estruendo que se oyó en ese lugar fue porque al unísono aquellos 120 discípulos comenzaron al mismo tiempo a hablar en otras lenguas, y ese fue el estruendo que generó una onda expansiva, de tal manera que todos los que estaban en Jerusalén fueron impactados por esa onda y buscaron el epicentro, y cuando llegaron al epicentro encontraron a un grupo de creyentes, seguidores de Jesús, que estaban con una manifestación extraña, pero que ellos la podían entender. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué razón? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, si hablaron aproximadamente 70 idiomas el día de Pentecostés, porque recuerden que para ese entonces se conocían la existencia de 70 países. Y esto produjo que todos quedaran atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es decir, los identificaron como los seguidores de Cristo. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Galilea había sido un lugar privado de escolaridad. Los galileos no eran personas intelectuales como los que estaban en Jerusalén. Por ello, al identificarlos por su acento, como hablaban los galileos, ellos se sorprendieron y dijeron, no son todos estos galileos. ¿Cómo pues les oímos a esta gente que es falto de escolaridad hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Gloria al Señor. Y mire, menciona partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, ¿qué les oían hablar? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, que los discípulos con las lenguas, el Espíritu Santo comenzó a revelar a aquel grupo de personas inconversas las maravillas de Dios en las lenguas en las que ellos habían nacido. Eso era algo sorprendente para ellos que nunca antes se había apreciado, y todos estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están borrachos, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto que está ocurriendo ahorita sea notorio para que ustedes oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que fue lo que dijo Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños de parte de Dios. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hoy voy a compartir el tema,
cuando llegó o la llegada del día de Pentecostés. Ya hemos visto con esta breve descripción de aquellas cosas que se suscitaron a raíz de la llegada de este día. Gloria al Señor. El Pentecostés, mis amados hermanos, es una fiesta que mantendrá su vigencia hasta la venida del Señor Jesucristo, porque el Pentecostés no es solamente una celebración de los judíos, sino que todas las fiestas que los judíos celebran son de Dios. Y todos aquellos que somos de Dios debemos celebrar las fiestas de Dios o conmemorar las fiestas de Dios. Resulta que, como dijo el apóstol Pablo, nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue ofrecida, ya fue sacrificada. Nosotros no vamos a celebrar al estilo judío, sino que nosotros vamos a conmemorar esa grande bendición que Dios nos otorgó cuando entregó a su Hijo Jesucristo. El Pentecostés, como se lo he dicho, es una celebración vigente para la iglesia del Señor, una celebración vigente, gloria al Señor. El Pentecostés, mis amados hermanos, era la segunda fiesta de mayor importancia para el pueblo judío. Era conocida como la fiesta de la cosecha, debido a que en esa fiesta de la cosecha se presemecían las gavillas de los primeros frutos. Es conocida también la fiesta de la semana porque se cumplía 7 semanas después de la celebración de la Pascua. Gloria al Señor. Y en la cual se presentaba las gavillas a 50 días después de la fiesta de la Pascua. El término Pentecostés es un término griego que significa 50. Gloria al Señor. Para la iglesia del Señor Jesucristo, el Pentecostés debe ocupar un lugar muy importante. Debe ser una celebración que no puede pasar desapercibida, porque es una promesa que el Padre Celestial le dio a su Hijo Jesucristo para que su Hijo Jesucristo la entregara a su cuerpo, es decir, a la iglesia. Por eso en Lucas 24:49 el Señor les dice a los discípulos: quédense en Jerusalén, no se muevan de Jerusalén, porque yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Gloria al nombre del Señor. Permítame un momentito aquí bajar. Permítame ver si puedo lograr algo acá. Ahora sí. Gloria al Señor. Entonces, las festividades que celebran los judíos, como les dije, son las fiestas de Jehová, las fiestas de Dios. Gloria al Señor. Y Pentecostés viene a ser parte de ese misterio que estuvo oculto y que fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo de Dios. Momentos antes de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, Jesús les dio a sus discípulos una promesa. Esa promesa que él había oído del Padre. Yo me imagino que en los períodos de oración, cuando ya se estaba acercando la pasión de Cristo, yo me imagino que uno de los motivos de oración de Jesús era: Padre, necesito que tú me empeñes tu palabra y me des esa promesa que tú anunciaste en la antigüedad para mis discípulos. Yo me voy a ir, no los quiero dejar huérfanos. Estoy orando para que tú me la concedas. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Es decir, que se lo pidió en oración. ¿Y qué fue lo que pidió en oración?
y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es el consolador? El Espíritu de verdad, exclusivamente para los creyentes, debido a que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Es decir, el Espíritu Santo estaba en Cristo, y donde Cristo estaba, estaba el Espíritu Santo, y el Espíritu en Cristo moraba con los discípulos. Pero el Señor les dice: yo no quiero que more con ustedes, sino que esté en ustedes. Gloria al Señor. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gloria al Señor. Entonces tenemos que Pentecostés es algo vital para la iglesia del Señor Jesucristo, porque esa es una promesa vigente para nosotros, y nosotros debemos procurar conquistar esa promesa, porque si fue indispensable para que aquella iglesia que nació la noche de la resurrección, antes de ser manifestada al mundo, recibiera ese investimiento de poder, pienso entonces que hoy mismo la iglesia del Señor requiere con urgencia esa administración sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Hay personas que en su manual de doctrina no consideran el bautismo con el Espíritu Santo como algo vigente, sino que ellos dicen que fue exclusivo para el tiempo de los apóstoles. Otros dicen que no es necesario hablar en lenguas, porque el apóstol Pablo dijo que las lenguas cesarán. Sí van a cesar. ¿Cuándo cesarán las lenguas? Cuando venga lo perfecto y nosotros estemos en la presencia del Señor, hablando el lenguaje del reino de los cielos. Ya no se va a necesitar las lenguas, ya no se va a necesitar el ministerio del Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios, porque habremos vencido y estaremos en la presencia del Señor. El propósito de Dios se aprecia claramente en el cumplimiento de esta promesa el día de Pentecostés, ya que esta era una celebración muy concurrida y estaban allí representantes o personas de las 70 naciones que se registraban como existentes para aquel tiempo, lo que implica que la primera predicación a los inconversos no la dio Pedro, sino que la dio el Espíritu Santo, ya que ellos mismos certificaban diciendo: mirad, hablan en las lenguas en las que hemos nacido las maravillas de Dios. Y esas maravillas de Dios que fueron entendidas, que le fueron reveladas a estas personas por medio de esos 120 discípulos que estaban allí, esa palabra pudo quebrantar esos corazones y preparó el camino para que el apóstol Pedro, en vista de las acusaciones que estaban diciendo que estaban borrachos, que el borracho no es gente, el apóstol Pedro se puso en pie y en el idioma en el que había nacido pudo hablarle a sus compatriotas, expresándole el acontecimiento que se había suscitado en ese lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Es por ello, mis amados hermanos, que en la declaración, cuando llegó el día de Pentecostés, observamos la ocurrencia de varios aspectos que nos presenta la Escritura. El primero de ellos es el inicio del cumplimiento de una promesa anunciada por Dios a través de sus profetas. El primer anuncio de esta declaración lo encontramos en el libro del profeta Isaías, cuando nos dice en Isaías 28:11, porque en lenguas de tartamudos y en extrañas lenguas hablaré a este pueblo. Tal vez alguien me diga que estoy saliéndome de la hermenéutica,
Pero esta es la misma porción que el apóstol Pablo utilizó en Romanos, creo, si mal no recuerdo, está en Romanos, en Corintios, para hablar acerca de esta manifestación. Gloria al nombre del Señor. El segundo profeta que lo anuncia es el profeta Joel. Y cuando dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que es el inicio del cumplimiento de una promesa anunciada por Dios a través de sus profetas. El último profeta que anunció ese derramamiento y dio una explicación más detallada fue Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en aguas para arrepentimiento. El bautismo mío es para que ustedes se arrepientan, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, es más poderoso que yo, y él es quien bautiza con Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. El apóstol, el profeta Juan nos da una ampliación. Nos dice, miren, yo vine bautizando para que ustedes entiendan que este no es lo único que Dios va a permitir que ocurra, sino de que ahora detrás de mí viene uno, el cual es mayor que yo, porque era primero que yo y yo no le conocía, y de su gracia tomamos nosotros gracia sobre gracia. Él es quien bautiza con Espíritu Santo, porque el que me envió a bautizar a mí me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo de Dios. Por eso en el libro de Lucas capítulo 4 nos narra la experiencia de que el primer derramamiento lo experimentó Cristo, gloria al Señor, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, y por eso la Biblia dice que a partir de allí Jesús regresó del Jordán en el poder del Espíritu Santo. Fue al desierto en el poder del Espíritu Santo, y en el poder del Espíritu Santo pudo vencer al diablo, y dice que regresó a Nazaret y comenzó a extenderse su fama, porque el Espíritu Santo de Dios estuvo con él, al punto que la Biblia dice que lo llevó a la muerte, y que además de eso fue resucitado con poder por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. El otro que profetiza, la otra persona, viene a ser el Señor Jesucristo. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa de mi Padre. Gloria al Señor. ¿Cuál fue esa promesa? Juan capítulo 14, 15 al 18. Si me amáis, no me lancen besitos, ni me digan que me aman. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y a consecuencia de ello, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Amén. Cuando nos convertimos a Él, y el Señor Jesucristo es quien nos bautiza con el derramamiento, con ese bautismo del Espíritu Santo, con Espíritu Santo, para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Os he dicho estas cosas en el versículo 25, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que la función del Espíritu Santo no solamente fue estar con Cristo en su nacimiento, estar en su vida, en su muerte y en su resurrección. No solamente es venir a ser morada en el corazón del creyente, sino también que nos especifique el Señor Jesús otro trabajo que realizaría el Espíritu Santo en nosotros, pero también nos dice que era necesario de que fuéramos investidos con ese poder de lo alto, que sería el cumplimiento de ese derramamiento que Dios señaló en el libro del profeta Joel. En Juan 16, 6 al 11 dice: antes, porque os he dicho estas cosas. ¿Qué cosa? Tristeza ha llegado a vuestro corazón. ¿Cuál? Voy a morir, voy a ser entregado en manos de pecadores, me van a matar. Los discípulos se pusieron nerviosos, se asustaron. ¿Quién va a quedar con nosotros? ¿Quién va a ser nuestro maestro? ¿Quién va a ser nuestro guía? Entonces el Señor les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. El conocimiento, mis amados hermanos, de la palabra de Dios produce fe en el creyente. En virtud de ello, los discípulos perseveraron hasta ver hecha realidad esta promesa. El creyente de hoy, mis amados hermanos, debe seguir este ejemplo. El creyente de hoy no debe conformarse, como dice Pablo: no os conforméis a este mundo. No nos conformemos a lo que hemos experimentado en el Evangelio. No nos conformemos con esa vida, ok, nos convertimos al Señor y vamos a la iglesia. Hay algo glorioso. El apóstol Juan lo revela en Apocalipsis. Dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, el primer día de la semana. Juan estaba en ayuno, en una oración profunda, hablando en lenguas, y de repente tuvo la revelación del Señor, la revelación del ángel que le habló, y le hicieron entrega de esa revelación que conocemos nosotros como Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Esa es la mejor vida que puede experimentar el creyente, la vida del Espíritu. Y para yo poder vivir en el Espíritu, yo necesito con urgencia la intervención sobrenatural del Espíritu en mi vida. Porque la oración en el Espíritu es aquella oración que se hace en lenguas. Y si yo no tengo esas lenguas repartidas como de fuego en mi vida, difícilmente pueda realizar la oración en el Espíritu, porque necesitamos que el Espíritu las manifieste, que hable esos misterios con Dios y que conforme a nuestra necesidad interceda delante del Padre conforme a la voluntad de Dios. Es por ello, mis amados hermanos, que en la antesala del día de Pentecostés usted tiene que prepararse, así como estuvieron los discípulos. Señor, envía, ya no voy a esperar una promesa que no sé lo que significa. Porque los discípulos no llegaron a asociar que la promesa de Joel estaba relacionada con el Consolador. No lo asociaron. Pedro lo vino a asociar después que el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo, sobre sus cabezas, la noche de la resurrección, y les abrió el entendimiento para que conocieran las Escrituras. Ya que aquí en el capítulo 2, en el versículo 14, el apóstol Pedro nos dice que lo que ustedes están viendo es lo profetizado por Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Entonces ya usted
tiene un camino transitado. Usted sabe de que existe el pentecostalismo. Somos pentecostales porque creemos en ese derramamiento que se manifestó el día de Pentecostés. Y cada vez que llega un Pentecostés, nosotros debemos celebrarnos porque estamos conmemorando aquel momento glorioso donde aquella iglesia que nació la noche de la resurrección se dio a conocer con poder de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al que vive. Otro punto que observamos en la declaración de cuando llegó el día de Pentecostés es el cumplimiento exacto de esta promesa. Se hizo realidad en los 120 discípulos. Fue algo sobrenatural que no pudo pasar desapercibido. Hubo un viento recio que abrió las puertas y las ventanas y puso al descubierto aquella iglesia que había estado oculta por temor a los judíos. Gloria al Señor. Vino con una señal visible, lenguas repartidas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Una vez, cuando era estudiante del seminario, escuché un testimonio que nos dio el director del seminario sobre un ministro que era de las Asambleas de Dios de nombre Ramón Castillo Mora. Un hombre de quien todos en Venezuela hablan maravilla. Yo lamentablemente no tuve el privilegio de conocerle personalmente, sino de las historias. Y nos dijo el director que este hombre, este anciano, tenía tanto poder, que donde ministraba caía un derramamiento del Espíritu Santo, al punto que en una oportunidad, estando predicando en una de las ciudades donde fue a predicar, cayó un derramamiento tan poderoso que los inconversos que iban pasando por la calle notaron algo en la iglesia y vieron un incendio. Y vieron a los hermanos de aquella congregación que estaban prendidos en fuego. Aquellas personas se asustaron, llamaron a la comunidad y comenzaron a ver aquel espectáculo y se preocuparon porque los hermanos se estaban quemando. Y llamaron a los bomberos. Llegaron los bomberos, tiraron los paños, conectaron los hidrantes. Y cuando fueron a abrir los picos para sofocar las llamas, el capitán se dio cuenta de que no había humo, que no salía humo. Ellos estaban viendo a los evangélicos prendidos en fuego, pero no había humo. Y cuando el capitán entró para ver qué era lo que estaba pasando, resulta que cayó de rodillas porque lo que ocurría era una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, donde muchos creyentes, o mejor dicho, todos los que estaban allí, fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Gloria. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Un gran estruendo que generó una onda expansiva y logró captar la atención de todos los presentes. Dios, mis amados hermanos, quiere hacer algo glorioso en este tiempo. Sí. Aleluya. Y frente a los adelantos científicos que nosotros tenemos, en estos días veía una noticia donde un médico, creo que es venezolano de paso, un médico, creo que es venezolano, en New York, aquel hombre dijo: descubrí que tengo poder sobre la muerte. Porque resulta de que el hombre, a través de una tecnología que inventó una compañía, aquel hombre pudo volver a la vida a un jugador profesional que había muerto y que tenía 3 días metido en la cava de la morgue. Y cuando el periodista lo entrevistó, aquel hombre dijo: hemos descubierto ya el problema de la muerte ya no es un problema, porque podemos resucitarle
con esta tecnología. ¡Wow! Eso es algo sorprendente. El profeta Daniel dijo, en los postreros días la ciencia aumentará. Y hoy estamos viendo el aumento de la ciencia. Ya tenemos el 5G que puede perjudicar a la humanidad con tal que si ellos simplemente ponen el 5G en la frecuencia donde debe estar, van a causar los conflictos tal cual como lo hemos visto con lo del coronavirus. Entonces, frente a estos adelantos científicos que se convierten en los Janes y Jambres. Janes y Jambres, tal vez sea una palabra nueva para algunos, pero Janes y Jambres son dos palabras sustantivas que se refieren a dos nombres de dos brujos egipcios, quienes fueron los que resistieron a Moisés con sus artes mágicas. Y hoy en día, con eso que le estoy diciendo, donde este hombre decía que la muerte ya no es un problema, porque a quien quieran resucitar, lo resucitan. Entonces nosotros necesitamos tener un poder mayor sobrenatural que pueda agarrar a estas serpientes y permitir que la vara nuestra se coma a esas serpientes y todo el mundo pueda reconocer de que lo que hay en los evangélicos es poder de Dios, no espiritismo, ni brujería, ni tecnología, sino poder sobrenatural de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, es una cuestión no de Dios, sino de nosotros. Si los discípulos no hubieran obedecido a Jesús de quedarse en Jerusalén, Jesús no le dijo, pónganse a orar. Él les lanzó una, les dijo, quédense en Jerusalén hasta que yo envíe la promesa del Padre. Una pandemia, una cuarentena, 10 días después del ascenso del Señor. Una cuarentena, los discípulos encerrados por 10 días en un aposento. Aleluya. Para los que son de Getsemaní, el aposento alto es un poquito más grande que Getsemaní. Un poquito más grande. Yo estuve allí en el aposento alto. Es un poco más grande que Getsemaní. Usted se imagina 120 personas, 10 días allí consecutivos. El Señor no les dijo que oraran. Les dijo, quédense en Jerusalén hasta que yo envíe. El Señor no nos dijo en la pandemia que oráramos. Algunos lo tomaron como vacaciones. Otros lo tomaron para jugar y para atender a su familia que nunca antes la habían atendido. Y muy pocos otros la tomaron para orar y para ayunar. Entonces estos discípulos, a pesar de que no recibieron la orden, estuvieron orando. Lo más probable es que estuvieron ayunando y diciéndole a cada momento, Señor, envía la promesa. Y cuando ellos tuvieron la oportunidad de que el Señor les explicara lo que significaba esa promesa, ellos lo que hicieron fue preguntarles asuntos políticos. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso bajo su sola potestad. Pero a lo que a ustedes les conviene saber es que ustedes van a recibir poder. ¿Cuándo van a recibir ese poder? Cuando ese consolador del cual le hablé hace unos días atrás haya venido sobre vosotros. Y cuando ese consolador caiga sobre ustedes, entonces ustedes van a entender por qué operaban en mí esos milagros sobrenaturales. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir ese poder y van a generar una onda expansiva de tal manera que ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Mis amados hermanos, eso es lo que Dios quiere y depende de nosotros si nosotros lo conquistamos o no. Yo doy gloria a Dios todos los días de mi vida. Yo doy gracias a Dios porque yo me convertí en una campaña que predicó el evangelista Gille Ávila, un gran hombre de Dios. En el año de 1985,
en la ciudad de Valencia. Y me convertí como al tercer o cuarto día de haber comenzado la campaña. Ya antes en Venezuela las campañas eran de 15 días. Y yo tuve la oportunidad de estar el resto de los días y de asimilar lo que Gigi Ávila decía. Hacía mucho énfasis en las lenguas. Usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que buscar el bautismo. Lenguas de repartidas como de fuego. Hablaba en lenguas. Y yo, viendo a aquel hombre, yo decía, Señor, ¿cómo yo voy a hablar en lengua? Señor, ¿cómo serán las lenguas que me van a llegar a mí? Señor, ¿cómo voy a danzar yo cuando reciba las lenguas? Dios mío, prepárame. Y todos los días declaré, yo voy a recibir el bautismo. Y decreté un ayuno indefinido. Ayunaba el día lunes y no lo recibía. Le decía, no importa, Señor, mañana lo recibo. Y así estuve por espacio de 2 meses. Porque a los 2 meses de convertido, el 21 de abril de 1985, en una vigilia, fui yo bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Y por la gracia y misericordia de Dios, desde ese día hasta el presente, como dijo Pablo, hablo más lengua que muchos de vosotros. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es de nosotros, es del creyente que quiere ser un creyente diferente, que quiere ser un creyente lleno del Espíritu Santo, que quiere ser un creyente productivo en la obra del Señor, que quiere ser un creyente que quiere caminar en lo sobrenatural de Dios. Para caminar en lo sobrenatural de Dios, primeramente tienes que conquistar el bautismo, el Pentecostés en tu vida, para que entonces las puertas de las cámaras secretas de Dios, donde están los tesoros de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento de Dios, los dones del Espíritu, se te abran y tú puedas entrar para ir tomando cada una de aquellas manifestaciones que el Espíritu Santo de Dios te dé. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces depende de cada hermano buscar esa gloria del Dios Todopoderoso. Amén. El tercer aspecto que encontramos es una promesa de alcance mundial. Una promesa de alcance mundial. ¿Qué dice la Biblia? Hechos capítulo 2 versículo 39. ¿Por qué? Para vosotros, le dice el apóstol Pedro, es la promesa. La promesa es para vosotros. La promesa también es para vuestros hijos. La promesa también es para todos los que están lejos. Y la promesa también es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. El apóstol Pablo dice que los gentiles estaban lejos, pero fueron hechos cercanos. Porque el Señor rompió la pared intermedia. Quitó el velo, rompió la pared. La palabra iglesia. Iglesia, la palabra iglesia, una palabra romana. Una palabra griega que viene de et kaleo, que significa llamar fuera de, es decir, llama a los que están afuera para que vengan. ¿Y quiénes estábamos fuera? Nosotros. Éramos inconversos, gentiles. Y el Señor nos llamó para ser parte del cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que esta promesa se aplica a nosotros. Por ello se le caen los argumentos a aquellos que dicen que el bautismo con el Espíritu Santo era algo exclusivo para los apóstoles y que de allí cesó porque vino el oscurantismo. Pero resulta que en el año de 1900, cuando se manifestó aquella búsqueda profunda por parte de un moreno que había sido liberado por la labor de su padre, aquel hombre, junto con un pequeño grupo de creyentes, comenzaron a orar. Y resulta de que allí en la historia contemporánea se registró el primer derramamiento del bautismo con el Espíritu Santo para nuestra época contemporánea. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Es una promesa de alcance mundial. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? 70 naciones estaban en Jerusalén. 70 naciones
que representaban a la totalidad de las naciones conocidas en aquel tiempo. Es decir, que el derramamiento con el Espíritu Santo es un alcance mundial. Es un alcance para todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Aleluya. Y por eso encontramos en la Biblia, en Hechos 8, 4 al 19, que los despreciados samaritanos por parte de los judíos recibieron esta promesa cuando Felipe fue a predicar a Samaria, cuando fueron esparcidos. Dice la Biblia que hubo una gran cantidad de personas que se convirtieron porque vieron a un discípulo que antes había sido diácono y que ahora el Señor lo había llamado al ministerio evangelístico, obrar cosas sobrenaturales, de tal manera que el Janes y Jambres de ese lugar, que tenía por nombre Simón el Mago, quedó abatido ante estas manifestaciones, de tal manera que el hombre tuvo que convertirse, aceptar a Cristo. Y como no había sido discipulado o experimentado aquella regeneración, quiso de la forma sencilla obtener el poder que tenían los apóstoles, ofreciéndoles dinero. Y dice la Escritura que los apóstoles fueron enviados, Pedro y Juan, quienes impusieron las manos sobre los samaritanos convertidos a Cristo, y ellos también recibieron el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Luego, mis amados hermanos, el primer terrorista de la era cristiana, el temible Saulo de Tarso, que iba en comisión de los sumos sacerdotes a Damasco, allí en Siria, para sacar por los cabellos y llevar a la cárcel a los que eran del camino del Señor. Dice la Escritura que después que tuvo el encuentro con Jesús, estando por allá 3 días en un lugar ciego, orando, ayunando, se le presentó un varón llamado Ananías, el cual le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te presentó en el camino me ha enviado a imponerte las manos para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y dice que imponiéndole las manos, enseguida comenzó a hablar en otras lenguas, de inmediato se bautizó y comenzó a predicar el Evangelio de Cristo. Aleluya. Otro derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Más adelante en Hechos capítulo 10 versículos 44 al 48 y 11, 4 al 18, encontramos el alcance que experimentaron los gentiles. Unos que no eran judíos por vientre, sino que eran romanitos, gentiles, mundanos. Pero estas personas habían tenido un encuentro con el Señor Jesús. Aleluya. De tal manera que cuando Cornelio estaba orando, dice que a la hora se le presentó un ángel del Señor. El hombre se asustó y le dijo: epa Cornelio, envía a Jope, allá a casa de Simón el curtidor. Allí está un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Haz venir ese hombre porque él tiene palabras para ti. Él te va a decir cosas. Aleluya. ¿Y qué le dijo el ángel? Tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas. 2 cosas importantes en la vida de Cornelio. Era un hombre de oración y era un hombre que honraba a Dios con sus bienes. ¿Y cuál fue el resultado? El apóstol Pedro llegó con 5 testigos de la circuncisión porque iba a entrar en la casa de un gentil. Y cuando llegó con el cuchillo amolado para cortar los cuellos, resulta de que el Espíritu Santo, sin que él impusiera las manos y sin haber un momento de adoración, el Espíritu Santo, el Señor bautizó con su Espíritu Santo y todos ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, algo similar a lo que había ocurrido el día de Pentecostés. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí estaban siendo los que estaban lejos, fueron hechos cercanos por la salvación y recibieron el bautismo.
Y en el capítulo 19, versículos 1 al 7, el apóstol Pablo se encuentra con 12 discípulos que eran judíos griegos. Judíos porque habían nacido de una madre judía, pero eran griegos de nacimiento de tierra. Ius solis significa, se conoce eso en el derecho, porque nacieron en el territorio griego, en Éfeso. Y el apóstol Pablo, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? En otras palabras, ¿fueron bautizados con el Espíritu Santo cuando creyeron? Y aquellos hombres expresaron su falta de conocimiento espiritual y dijeron, ni siquiera sabemos, hemos oído que hay un bautismo o que hay un Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, los instruyó, indagó en ellos sobre cuál bautismo tenían, y él les predicó, les explicó lo que era el bautismo de Juan, les predicó acerca del mensaje de salvación de Jesús y le instruyó sobre el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? Que poniendo las manos sobre ellos, comenzaron a hablar en otras lenguas y además de ello profetizaron. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, mis amados hijos de la iglesia Getsemaní, yo quiero que ustedes me entiendan la urgente necesidad que tenemos hoy en día, cuando estamos viviendo un tiempo donde las naciones se han amotinado y los pueblos piensan cosas vanas contra Jehová y contra su ungido. Porque toda esta catástrofe, calamidad mediática o real que está ocurriendo en el mundo es un levantamiento contra Dios, contra su ungido y contra la iglesia del Señor. Ante esta situación, sabiendo nosotros de que ellos tienen el poder legal, jurídico, porque son autoridades que nosotros fueron puestas por Dios y que Dios nos usó para llevarlas a través del voto. Entonces nosotros sabemos lo que dice la Escritura, que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Pero estamos entredicho. Es mejor obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Pero si nosotros en nuestra obediencia a Dios cometemos la infracción, nos llegan a la iglesia y hasta nos la cierran y hasta dicen que el pastor está enfermo de coronavirus y lo desaparecen, y como más nadie va a saber de él, el pastor murió a los 2 días de coronavirus y resulta que le metieron una inyección, lo mataron, lo desaparecieron y la familia nunca más sabe dónde está su cuerpo, porque se han levantado contra Dios y contra su ungido, y al levantarse contra el ungido se están levantando contra el cuerpo de Cristo, contra nosotros. Ahora bien, ante esta situación, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Escapar al monte cual ave, como dice el Salmo? No podemos escapar. Tenemos que enfrentarlo, pero no lo vamos a enfrentar con las armas carnales, sino que tenemos que enfrentarlos con las armas espirituales, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de argumentos y de las obras del diablo. Y para que esas armas de nuestra milicia puedan ser portentosas, necesitamos que el Pentecostés se dé en nuestras vidas. El Pentecostés se da en la vida de cada persona cuando recibe el bautismo con el Espíritu Santo. El Pentecostés no es solamente para celebrarlo el día 31 de mayo. El Pentecostés tiene que ser celebrado todos los días, porque todos los días tiene que haber creyentes recibiendo el bautismo, porque todos los días está llegando gente al Evangelio y necesitamos instruirles, motivarles, exhortarles para que entren en esa búsqueda, en esa oración, en esa intercesión, y de esta manera ellos puedan experimentar esta gloria poderosa y maravillosa
como es ser bautizados con el Espíritu, ser investidos con poder de lo alto, recibir esa manifestación gloriosa y comenzar a ver cómo Dios actúa a través de los 9 dones de su Espíritu Santo, a través de portentos, milagros y poderosos. El Señor Jesús dijo: los que creen en mí, las obras que yo hago, ellos también las harán, y aún mayores que estas harán, porque yo voy al Padre, voy a rogar al Padre para que ese poder que operó en mí esté en ellos también. Pero usted necesita buscarlo, necesita demandarlo, necesita, hermanos, llorar, luchar, patalear, berrear, lo que usted quiera hacer, con tal de que Dios le responda. Anhelarlo. Aleluya, anhelarlo. Pero hoy en día tenemos un grupo de creyentes que no anhelan el bautismo, que no anhelan la presencia del Señor. Y por eso el bautismo escasea. Mire, desde que yo estoy aquí en Estados Unidos, cuando yo estaba en Venezuela, yo pegaba 4 gritos en algún lugar y 10, 5, 15, 20 personas recibían el bautismo. En una oportunidad, cuando estuvimos en el nuevo circo de Caracas, en el primer Congreso Nacional de Intercesión, una noche el Señor nos dijo: bajen la gente que no ha recibido el bautismo, porque voy a bautizar con el Espíritu Santo. Y esa noche 1000 personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Aleluya. Acá en los Estados Unidos estoy sorprendido. En la Florida, 7 años viviendo en la Florida, y solamente pude apreciar 1 o 2 personas que recibieron el bautismo. Como 2 personas que recibieron. Y yo, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa aquí en este país? Acá en la ciudad de Elkhart, solamente he apreciado como 4 o 5 personas que recibieron el bautismo bajo una administración de este servidor. Y para colmo, no eran ovejas mías, eran ovejas de otro pastor, que me invitaron a ministrar sobre el Espíritu Santo y sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está aconteciendo? Que nosotros tenemos muchas ocupaciones, tenemos muchas prioridades, y el bautismo con el Espíritu Santo no está incluido en ello. Porque lo que nosotros pongamos prioritario, eso es lo que vamos a hacer. Y si usted hoy pone como prioritario que un Pentecostés se realice en su vida antes, gloria al Señor, de que llegue el día de la celebración, tenga la plena seguridad de que el día de la celebración usted va a celebrar doble, porque va a ir con ese Pentecostés en su vida a conmemorar el día cuando aquellos discípulos lo recibieron por primera vez. Así que, hermanos queridos, yo puedo contarles los testimonios de personas que a través de las redes han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. En estos días me mandó un audio una persona, una hermana de un lugar de no sé dónde, me lo envió y me dijo: hermano, ayer cuando usted oró por el bautismo con el Espíritu Santo, ocurrió algo tremendo aquí en mi casa, que yo... Y todo el demás discurso me lo dio en lenguas, en diversos géneros de lenguas. Y yo dije: oye, gloria a tu nombre, Señor. Qué cosa tan maravillosa y tan buena. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, preparémonos para que hoy mismo lo recibamos. Amén. Preparémonos. Si no lo recibimos hoy, lo buscamos mañana. Si no lo recibimos mañana, lo vamos buscando. Y si no lo encontramos el sábado, le decimos al Señor: el domingo me desquito, porque el domingo vamos a estar en el local. El domingo vamos a hacer nuestro servicio de celebración en el local, y allí vamos a orar todos juntos, y nos vamos a hacer una callapa, y vamos a orar para que ese poder glorioso del Espíritu Santo se derrame y se oiga un estruendo de tal manera que toda la comunidad llegue, descubran que el epicentro del estruendo fue la iglesia misionera Getsemaní, y allí, gloria al Señor, y las naciones que están conectadas, que se conectarán ese día, aleluya, se pueda lograr ese gran estruendo y venga la gente para que sean tocados por la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que vamos a orar en este momento. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Por el Pentecostés de hoy. Aleluya.
Gloria a Jesús. Por el Pentecostés de hoy, que el Señor conceda en el día de hoy ese milagro. Y usted me haga llegar, nos haga llegar los testimonios. Si nos envía un mensaje de audio, no hay problema. Hable todas las lenguas que quiera. Nosotros vamos a dar gloria a Dios por esa manifestación. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te adoramos, Vamos a bendecir. Aleluya, Espíritu Santo. Aleluya, bendita la gloria del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú nos has permitido, Señor, estar conectados con todos nuestros hermanos desde Elcar, Señor, tal vez hasta lo último de la tierra. Hoy nosotros te damos gracias por esta palabra, antesala, Señor, al día de Pentecostés, donde nosotros creemos fielmente, Señor, a lo que tú vas a hacer. Dios mío, nosotros venimos ante tu presencia a interceder, porque creemos que en esta hora, Señor, tú estás dispuesto a adelantarte, Señor, para que en el día de hoy muchos de mis hermanos en el mundo, o todos los que estamos conectados, Señor, puedan experimentar este bautismo glorioso que se dio por primera vez, Señor, cuando fuiste al Jordán, y en segunda instancia se dio el día de Pentecostés. Hoy nosotros, con la autoridad que nos confiere tu palabra, Señor, nosotros quebrantamos en el nombre poderoso de Jesucristo todo espíritu de liviandad, de incredulidad, Señor, todo demonio que está atacando a mis hermanos, para que la palabra de Dios no se revele a su mente y a su corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo, nosotros levantamos este clamor y quebrantamos estas obras del diablo con la autoridad que nos confiere tu palabra. En el nombre glorioso y portentoso de Cristo, nosotros atamos y sometemos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu inmundo, Señor, que quiere evitarlo. Abrimos los cielos en esta hora. Invitamos, Señor, tu presencia para que cumplas tu palabra, ya que Juan el Bautista te comprometió diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, el cual es primero que yo, ese es el que bautiza, quien bautiza con Espíritu Santo. Señor, nosotros necesitamos que en esta hora tú cumplas, mi Señor, esta palabra, este ruego que le presentaste al Padre, para que esa promesa llegara a tu cuerpo. Lo hemos visto en la vida de los apóstoles, lo hemos visto en la vida de los discípulos, lo hemos visto en nuestra vida, y nosotros clamamos en el día de hoy para que en el nombre poderoso de Jesús ese estruendo, ese viento recio sople ahora mismo en el lugar donde se encuentran mis hermanos reunidos, para que se les aparezcan lenguas repartidas como de fuego, según el Espíritu Santo de Dios le dé que hable. Y en este mismo instante, Padre, con la autoridad de la palabra, en el nombre de Jesús, nosotros desatamos el glosai de tu Espíritu Santo. Nosotros desatamos el glosai de tu Espíritu Santo, Señor, para que los diversos géneros de lenguas se manifiesten en la vida de mis hermanos. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, concertados en este lugar, nosotros declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret el milagro, la operación de milagros, el don de fe, para que en este mismo instante recibe en el nombre de Jesús de Nazaret unción de bautismo. Recibe la evidencia del bautismo, recibe el bautismo con el Espíritu Santo, recibe la evidencia, recibe el Pentecostés contemporáneo, recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Usamama kaya kous tu deyus kuika maman kous insamama nama kous tu deyus ki. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Suena la trompeta. Suena la trompeta, suena la trompeta. Ay, samana, mama, canta, mama, saya, kia, mama, saya. Oh, gloria,
gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Ahí está la trompeta de Jehová, la trompeta, la convocatoria, el derramamiento. Se abren los cielos, desciende, desciende el viento recio, el cual se posa sobre tu vida con lenguas repartidas como de fuego, y eres lleno del Espíritu Santo de Dios y comienzas ahora mismo a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, los cuales no han sido estudiados previamente. Ahí están ahora. Usa mama nama costu de yuskuika mama nama kanda. Insa mama nama lava kanda mama sanda mama sanda mama sanda lava saya. Insa mama naya soka maya saya kanda mama saya. Usa mama nama kanda mama saya kia kama lava costu de sanda kanda maya. Ahí están las lenguas cayendo sobre Getsemaní, cayendo sobre las naciones, cayendo sobre mis hermanos que me acompañan de otras partes del mundo. Ahí están las lenguas cayendo sobre el remanente de Dios. Ahí están las lenguas, porque Jehová, la humanidad espera la manifestación gloriosa, no de los científicos, sino de los hijos de Dios. Y esa manifestación es a través de milagros extraordinarios y poderosos. Así que recibe, 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 recibe. Recíbelo ahora mismo. Dios desciende sobre la tierra, sobre los creyentes. Usa mamaraba costudeus cubica maranda bucama nenelo. Sandeki la boa alabanza mamá canta mamá santa calla mamá soa. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso se sanan enfermedades, se sana el cáncer, se sana, Señor, la diabetes, se sana, Dios mío, el coronavirus, se sana la gente, se sana ahora. Salud, salud y liberación sobre las vidas, sobre la iglesia, Usamaya, salud, liberación, sanidad, aleluya, poder de Dios, milagros de Dios, sobrenatural de Dios, lo sobrenatural de Dios sobre tu cuerpo, sobre la iglesia, Padre, sanidad, liberación, bautismo, humillación, Padre, para enfrentar el trato de Dios, unidad sobre el cuerpo de Cristo, Padre, se surgen los milagros financieros, económicos, de alimento, de techo, de calzado, de vivienda, todo milagro natural, sobrenatural, material o espiritual que necesita tu cuerpo, Padre, se hace visible, se hace, en el Señor, nombre poderoso se de materializa en el nombre de Jesús, lo vemos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Consuelo para los que están de luto, para esas familias enlutadas, el consuelo de Dios se hace manifiesto en esta hora. El poder de Dios los arropa, el abrazo de Dios. El Espíritu Santo los abraza en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Los que están endemoniados son libres en el nombre de Jesús. Esas enfermedades que tienen las mentes atadas, por la palabra, toda cadena mental, toda fortaleza mental, derribar a tierra en el nombre de Jesús. Se sanan los epilépticos, se sanan los bipolares, se sanan los lunáticos, se sanan los de enfermedad mental, se sanan los depresivos, se sanan por el poder glorioso del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Poder, 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 poder de Dios. Aleluya. Recíbelo, recíbelo. Conéctate con el cielo, conéctate con el cielo. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, llena, llena tu pueblo, capacita tu pueblo, bautiza tu pueblo. Ahora, Señor, ahora, Señor, ahora, Señor, ahora, Señor, ahora, Señor, ahora, Señor, ahora, Señor.
Aleluya, Quizás no bendita lo la anhelamos, gloria de tu quizás no nombre. lo ponemos en Porque primer tú eres lugar, grande, Señor, pero y tú poderoso. sabes lo que, Y tú estás cuánto lo ministrando, necesitamos, Señor, aleluya. estás quebrantando. Ahí están las lenguas repartidas como de fuego. Aviva esas Si lenguas que te se han vienen las apagado, lenguas, no Padre. tengas temor de hablarlas. Aviva No vas a esas recibir lenguas que ningún se han demonio, apagado. porque en ti no está el diablo, en ti Espíritu está el Santo, Espíritu que Jesús clama de Abba, Nazaret. que significa Padre. Los hay del Espíritu. Abba, que significa Padre, Los hay. Abba, ese es el Espíritu Los que está en hay ti, del el Espíritu Espíritu. Santo. Sobre Él es esas quien va a lenguas inspirar las apagadas, lenguas. ahora, Así que ahora en el nombre de comiénzalas Jesús a de hablar. Nazaret. Comienza, suelta Arte esa de lengua en el bautismo. nombre de Jesús. Domingo de bautismo, aleluya. Oh, Aleluya, Jesús. Ahí está el fuego de Dios, ahí está el fuego de Dios, ahí está el poder de Dios derramándose sobre tu vida, sobre tu iglesia, ahí está el poder de Dios, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí están las lenguas, ahí están fluyendo las lenguas de lo que tú nos has dado, de los diversos géneros, de esa unción, de ese closet, la desatamos sobre ellos ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, con la autoridad de la palabra, con la autoridad de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Revístenos con lo sobrenatural. Oh, gloria, Padre, gloria, porque gloria. estamos enfrentando tiempos diferentes. Tiempos que necesitamos el poder, el fuego de Dios para enfrentarnos, Señor. No en nuestra fuerza, no con nuestra inteligencia, sino en el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Satúranos, llénanos, Espíritu Santo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Llena a los jóvenes, llena a los niños, Señor. Así sea, Señor, Capacítalos, bautiza. Padre, capacítalos, mi En Rey. el nombre de Jesús. Bautiza a los niños, mi Dios. Jesús de Nazaret, bautiza a los jóvenes. Bautiza aquel que está débil. Bautiza aquel, Señor, que no cree, que es incrédulo. Bautízalos porque lo necesitamos todos, aleluya. Usha, Meji, Alma, Jaya, Alma, Jaya, Alma, Jaya, Alma, Jaya. Señor de los ejércitos celestiales, desata la lengua del mudo, Señor. Desata la lengua del mudo para que el mudo hable, Señor, en lengua. Desata, Señor, esas lenguas. Desata el oído que sea abierto, Señor. Que el cojo comience a brincar en ese milagro de sanidad. Que los enfermos, Señor, aquellos que han pedido oración, se levanten, se levanten, se levanten, se levanten. Oh, Masaya canta, Mama Saya, Koa Mama Saya. Insa Mama Kaya, poderoso de Israel, poderoso de Israel, poderoso de Israel. Samaha, Alá. Que nos has dejado, Usha Mama Padre. Nama Kanda, Mama Sanda Kaya, Moa Mama Soul today, Kimi. Gracias, Oh, Señor. bendita la gloria de tu nombre, Señor. Creemos que tú has obrado el milagro. Gloria, gloria, Creemos que has gloria, obrado el milagro. aleluya. Señor, vamos a recibir los audios, el testimonio. Señor, las lenguas repartidas como de fuego. Ay, Samoja lava, jajajaya. Samana malay, samama namay, samama namay, samama namay, saroja lavay, samama namako. De fuego alrededor de cada creyente que está Usamarabakos, tú de ellos, tú de cerca, Faramakos. que está, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Bajo Nazaret. nuestra responsabilidad y el que Señor nos mío, por tu sirva. palabra, Señor mío, por tu 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 palabra. Rompe, Señor, fortalezas de incredulidad. Rompe, Señor, fortalezas de incredulidad. Rómpela, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos orar por el contagiado y que sea sanado, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Oh, gracias, gracias, gracias. Aleluya, por este Jesús de revestimiento. Nazaret, bendita la Gracias, gloria. Señor, que podamos seguir En el nombre de sintiendo Jesús. este revestimiento de lo alto. Aleluya. En el nombre poderoso Aleluya. de Jesús. Bendita la gloria del Señor. Bendita la gloria del Señor. Señor, pon vallado alrededor de nuestros bienes materiales.
espirituales y materiales, Padre. En No el nombre permitas de que el Jesús. enemigo ponga sus Todo cochinas espíritu inmundo, manos, Señor, de robo, ni sobre nuestra que casa, quiera ni atentar contra sobre nuestros nuestros vehículos, contra carros, nuestra vida, contra sobre nuestras nuestras casas. familias, En Padre. el nombre Con poderoso de cerco, Jesús de Nazaret, seguridad nosotros lo reprendemos alrededor con la de autoridad tus de hijos la y de sus palabra. bienes Y en el materiales, nombre poderoso de En el nombre de Jesucristo, Jesús, avergüenza Señor, al los enemigo. atamos y pedimos que tus Avergüenza al ángeles diablo, cubran, Padre. Envía Señor, tu nuestros ángel vehículos. que nos En cuide, el que nos nombre proteja, poderoso de tu amado que Hijo nos Jesús, ayuden, Señor mío, por tu en nuestro palabra. caminar, Señor, día a día, Padre. Gracias, Porque tu palabra, Señor. Señor, es verdad en el nombre poderoso de Jesús Sí, de Señor. Nazaret. Bendita la gloria, bendita la gloria. Ese milagro financiero. Aleluya. Ese milagro financiero para aquel que lo necesite. Obre ese milagro, Señor, proveyendo casa, proveyendo techo, proveyendo salud, proveyendo todo lo que tu pueblo necesita, Señor. Y a todas esas peticiones que están allí, mi Señor, las ponemos en tus manos, en tu redoma, para que sea usted quien obre, quien ministre, quien responda, mi Señor. Aleluya. Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, que lo detendrá, al poderoso de Israel. Sometando su poder con alegría del corazón, con la flauta al nombre de Jehová, celebraremos su poder. Aleluya. De Israel, Alaba al Señor, voz se Dios. oirá, que lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Oh, gloria, 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 gloria. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Y sabemos que Dios ha hecho algo glorioso en el día de hoy, tanto en Getsemaní como en todos los hermanos que están conectados desde diferentes partes del mundo. Y queremos recibir ese testimonio de aquel que recibió el bautismo, que comenzó a hablar en lenguas por primera vez. Escríbanos, mi amor, si puedes leer allí, si tienes los ojos como águila. Gloria al Señor. Aleluya. Si alguien en esta hora comenzó a hablar en lengua, denos testimonio. Si alguno de los hermanos de Getsemaní comenzó a hablar en lengua, abre el micrófono y denos el testimonio. Y si le vienen las lenguas, hable las lenguas repartidas como de fuego, porque esto es una bendición de lo alto. Y si por casualidad hay alguien que no la recibió, entonces usted puede hacer lo siguiente: órele al Señor, porque mañana las recibe en el nombre glorioso y portentoso de Cristo. Aleluya. Damos gloria y honra a nuestro Dios por esta administración gloriosa y portentosa. Aleluya. Veo, es que estoy viendo otro por allá y pienso que es el mismo. Gloria al Señor. Damos gloria a nuestro Dios por esta bendición. Háganos llegar el testimonio. Los hermanos de Getsemaní, escriba por líderes o mande la oración por líderes o llámenos. Los hermanos que están en otras partes, escriba mi correo, mándeme los audios, aquellos que tienen el WhatsApp, para que nosotros nos podamos gozar con esta bendición tan grande y poderosa
que Dios ha obrado en el día de hoy. Damos gracias al Señor y queremos despedirnos con la bendición de nuestro Dios para así quedarme en una reunión con los hermanos de Getsemaní. Y el día domingo, atención a toda la comunidad de Elkhart, de Goshen, de Michoacán, de Osceola, de Sauben, que quieran venir a acompañarnos en el servicio. Vamos a estar el domingo en nuestra congregación. Si necesitamos hacer 2 o 3 servicios, los haremos en el nombre del Señor, porque lo que queremos es que la gente se edifique y la gente reciba la bendición. Y estaremos celebrando el día de Pentecostés, el día de Pentecostés, donde creemos que Dios va a hacer cosas gloriosas mayores a las que hizo en el día de hoy. Así que, mis amados hermanos que están en Facebook y en YouTube, les despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mañana lunes, recuerde que mañana lunes estaremos a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones para todos. Amén.